unidad funcional y todo eso, ya lo empecé a adaptar a lo que ya al final quise, ¿no? Entonces me encuentro ya en la parte media donde tengo que adaptar mi nuevo propósito, con el anterior, cuando inicié, ¿no? Que no tenía, ¿cómo se podría decir? Pues de forma correcta, no tenía las herramientas, para tener una idea de lo que quería hacer, ¿no? Les puedo compartir lo que hice. Bueno, lo que me hizo cambiar de parecer fue un Excel. Cuando me puse a Sí. hacer lo del Excel, fue que tomé esa decisión, ¿no? De hacerlo un poquito más robusto. Permítanme, les comparto la pantalla. Gracias. No estaba yo grabando, chicos. Mientras comparte la pantalla, Francisco, no sé por qué siempre me pasa que en mi última clase se me olvida iniciar la grabación. Eso siempre me pasa. Y una vez ya me pasó que no grabé nada. Pero ahorita lo bueno que me acordé que estaba comentando Francisco de compartir y dije chispas. Y ya, pero ya inició la grabación. A Se ver, me creo ahí olvidó. lo intenté, no sé si se está Sí, compartiendo. sí, sí. Ya vemos el Excel. Ok. Ay, no, no me he podido. En el Excel tuve que meter una cromatografía del gas combustible para poder hacer cálculos con el factor. Ujú. Que me cuesta un poco de trabajo porque nunca he trabajado así. Se ve. No, creo que tengo que compartir pantalla completa, ¿verdad? Bueno, Porque ahí no. vemos el puro cuadro de Excel. Sí, esta es la Sí se muestra ve completo. cromatográfica. Todo lo que es el análisis de laboratorio, pero estos son puros datos nada más que tomé para hacer los cálculos del factor que están en la siguiente pestaña, pero no puedo hacer Ah, el ok. cambio. No puedo cambiar, a ver. Va a cambiar de pestaña. Sí, pero no, acá está. No, yo ya cambié acá, pero Ah, no sé si ok. ustedes ya cambió allá también. Sí, sí. Ah, ok. Ya de este lado puse los cálculos que usé para sacar pues la unidad funcional, el gas combustible, los factores que utilicé, este, los datos que tomé de la planta, cuánto usamos de aguas desmineralizables. Recuerdo que yo consideré que tenía que hacer un análisis de a su vez sobre el agua desmineralizada, la huella hídrica, porque teníamos un déficit o tenemos un déficit de este servicio en general en la refinería y mi intención es saber si la planta reformadora es parte de este problema o no formamos parte de ese déficit. Hasta ahorita el análisis que hice estamos muy por debajo lo estoy comparando con los datos de diseño Ah, de la ok. planta, entonces estamos muy por debajo del consumo estimado que tenía la planta. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que no formamos parte de ese problema de déficit. Aún así, detecté problemas con el uso del agua en otras secciones de la planta. O sea que se puede optimizar ¿cómo se dice? El uso de este recurso. Oye. Si tienen alguna duda con lo que están viendo, se lo respondo. Pero pues aquí lo tengo, los factores, lo ordené de este lado, el balance que hice basado en la cromatografía que les mostré anteriormente. Ujú. Todo esto lo tuve que hacer poquito a poquito porque igual me costaba un poco de trabajo.
Y bueno, todo eso fue para obtener al final los datos de consumo de la planta. Está. Les muestro ahora lo que llevo de avance, la otra parte Sí. de, del proyecto, que es la parte inicial que no iba acorde con esto, porque no había considerado yo el gas combustible ni las emisiones de la planta. Sí. A ver. Toda la pantalla. Ok. Es este. Ok, aquí me tuve que regresar entonces con lo que hicimos en un inicio y tuve que modificar mis objetivos, la importancia del proyecto, y el por qué lo estaba considerando, los Sí. límites también, los corregí, el interés que tenía yo sobre el estudio de la AUCB y la descripción que hice para poner un contexto del porqué del proyecto, donde estoy considerando los flujos operacionales, está considerando el consumo de vapor, está considerando también el uso de gas combustible, ya, ya metí los tags de los equipos, metí datos de diseño de la planta y datos reales de consumo de la planta, cosa que no había hecho en un inicio cuando empezamos con esto. La energía. Y, exacto. Y en una tarea puse y expliqué, bueno, aquí explico cómo es que saqué cada uno de los cálculos, pero usted me hizo la observación que necesitaba explicar de dónde viene el dato, cómo lo tomé o para qué lo quiero, ¿no? Y en ese punto también me toca todavía poner imágenes y explicar de dónde traje todos los datos y para qué los quiero, ¿no? Bueno, pues ese es mi avance hasta ahorita. Sí. También voy a hacer modificaciones en las notas técnicas. Voy a la mitad, creo, pero pues ya tengo todo, nada más es cuestión de acomodarlo bien. Ok. De No estructurar, había ¿no? podido, ¿vale? De estructurar nada más la información. Sí, porque pues cometí ese pues detalle de que no, mi forma de pensar cuando Detalle. inicié con esto no es detallote, de que cambió pues conforme fui Ujú. avanzando, vi que sí se Sí. podía y que es interesante pues. Ujú. Sí, Pues sí, eso sí. sería todo. Y pues, no había podido avanzar, francamente, porque estoy en el trabajo, pero yo ahorita salí y de aquí no me despego hasta que termine. Ok, pero ya está acá el 80, creo, de ese trabajo ya está, nada más la estructura falta. Ujú. Okay. Muy bien. Francisco, ¿y era así como tú habías escuchado ACV o cambió tu concepto de lo que es el análisis del ciclo de vida? No, ha cambiado bastante. La idea que yo tenía era muy, pues con sus palabras, o sea, era muy pobre, pues era muy Ujú. corta. No sabía yo todo lo que, el mundo de trabajo que es un ASV. Incluso ahora como usted dice, estamos haciendo un trabajo representativo de lo que realmente es, aún así uno se mete en líos. Ahora no quiero imaginar uno ya de manera formal a su mecha, sí, comprendo, trato de entender que debe ser un trabajo monumental, y que precisamente se necesitan muchos especialistas para poder Sí, llevarlo a cabo. así es. Ok. Bien, pues muchas gracias, Francisco, por tu participación y tu punto de vista, ¿no? Porque fíjate que ese panorama nos es funcional. Muchas veces, cuando todos empezamos en esta parte de ACV, creo que todos pensamos al principio lo mismo, ¿no? Que solo son materiales como tal, ¿no? Pero toda la energía de transformación, incluyendo, así es, producto, proceso o servicio, que a veces suele equivocarse algunas veces, que se piensa que solamente es para transformación, o sea, solamente para la parte química,
Ajá, muchas veces no se estructura o no se conoce que también en la parte agrícola o de rubro es funcional el ACV. Bien. Gracias, Francisco. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Ok. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguien más va a mostrar su punto de vista? Voy a tomar un poquito de agua aquí. Mientras, me comentan quién quiere continuar para comentar sobre su trabajo. Voy a poner este. Si quiere, yo continúo, maestra. Creo que se me hace tanto ruido. Ok. Me avisa si lo ven. Sí, sí, Alberto. Perfecto. Bueno, voy a empezar con el proyecto final de sustentabilidad. Bueno, le puse la introducción, digo, un marco teórico y del análisis. Bueno, puse un pequeño del análisis, basándome en la norma. Ok. ¿Y los objetivos cuáles son? Determinar la cantidad general de óxido de aluminio, los impactos ambientales y a la salud que están expuestos los colaboradores en las áreas de trabajo. Mis objetivos específicos, estimar la generación mensual de óxido de aluminio. Ay, no sé si me ven, de veras. Ahí. Medir la generación Sí, de residuos de sí, óxido sí. de aluminio en las líneas de trabajo y evaluar precisamente los impactos ambientales de daño a la salud de óxido de aluminio, precisamente pues con el análisis de ciclo de vida. En área de estudio, pues bueno, el siguiente estudio se realizó en una empresa que realiza mantenimiento a motores de avión comercial de una parte módulo de piezas. Entonces pasan en un proceso de samblasteo para limpieza y retirar la suciedad y que no afecte las siguientes etapas de reparación. Esta limpieza se realiza con sustancia química, que es el óxido de aluminio, en una máquina para hacer samblasteo. Y aquí muestro una foto interactiva, ¿no? De muestra que es la máquina samblasteadora, ¿no? Sí. Ok. Y aquí, bueno, me voy a mi diagrama del sistema, en la cual diagrama general, donde entran las piezas, se hace una inspección visual, la limpieza química, el samblasteo, una inspección, y ya cuando están terminadas, pues ya son para el envío. En mi diagrama de corte, y yo me voy a ir específicamente en el análisis de ciclo de vida, en la parte de samblasteo, la inspección y ya las piezas terminadas, en donde ya en este análisis del estudio, bueno, que va a ser de la puerta a la puerta, no sé si estoy bien ahí, maestro, y tengo duda, que va a ser de la puerta a la puerta, no me estoy yendo a la parte... Muy extenso, ¿sí está bien? Exactamente. Sí. Entonces, este análisis de ciclo de vida, mi centrado va a ser la materia prima, el samblasteo, la recolección, el transporte de almacén de residuos y el almacén temporal. Hasta ello me quedo. En las salidas sería el residuo peligroso y las emisiones tanto al aire como al suelo. Ya en mi inventario de ciclo de vida del estudio, pues bueno, ya tengo la entrada de sustancias químicas, que es el óxido de aluminio, la energía que se ocupa para realizar el samblasteo con la maquinaria. En las salidas ya va a haber un dióxido de carbono y el óxido de aluminio, Sí. esa parte. Y bueno, en su fin de vida va a ser residuo contaminado, ¿no? Porque obviamente este residuo, al realizar la limpieza, este polvo se va a traer partes de tantos hechos de metales o abrasivos o algún polvo que se tenga de la pieza, precisamente es para la limpieza. Bueno, puse una pequeña tablita para esa parte del uso de entradas y salidas de lo que voy a realizar. Hice una recolección de datos de la entrada de óxido de aluminio y ya la salida, lo que ocupé y lo que se pidió para realizarlo y lo que salió como desecho, porque hay que estar llenando esas máquinas cuando se realizan las tareas. Esos fueron por mes en las 3 líneas de trabajo. Y lo que hice después ya fue agarrar por cada mes de todo el año 2024. Abril, mayo, junio, etcétera, ¿no?
Y aquí ya tengo la general, en donde voy a tomar estos datos de mis entradas para realizar el análisis ciclo de vida. Esto es, ay, perdón, no le puse aquí que era en kilogramos, discúlpenme. Pero bueno. Y ya en la evaluación, pues bueno, yo voy a hacer la evaluación tanto en la entrada, cuando se está pidiendo, como en la salida, cuando se utilizó. En esta primera evaluación voy a ocupar los 7.725 kilogramos de óxido de aluminio anuales que se hizo en el año. Y en mis límites, pues bueno, producción del dióxido, el uso del abrasivo, consumo de energía y generación de residuos. El flujo, bueno, de entrada fueron 7.725. Cabe destacar que lo hice con la ayuda de ChatGPT. Ya no lo hice con el software, lo hice con el ChatGPT. Obviamente, perdóname. Sí. Es que está muy navideño mi teléfono. Nada más ponerle ya en silencio. Disculpen. Entonces, ya al hacer la evaluación del uso de energía, se encuentra entre estos parámetros del uso por kilogramo por el uso del abrasivo. Estos datos, bueno, es en la 13, los ocupé ¿dónde está? Es que fue lo que le pedía. Me faltó poner. De lo que se ocupó, es que tanto de CFE, son datos de CFE, de la parte, no, aquí está, SmartNat, INEC, factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional. Es para saber realmente de dónde lo tomó, porque sí le pedí de dónde lo tomó, esos datos. Y se adopta un conservador medio de 0.5 kilowatts sobre kilogramo del óxido de aluminio. El consumo total, energía total consumida por año, tomando este factor, fueron de 3.862 kilowatts por hora. En factor de, bueno, un cambio climático, está diciendo que ya con esta emisión y con la data tomada del Sistema Eléctrico Nacional, está diciendo que son 1.691 kilogramos de dióxido de carbono equivalentes como tal. Las asociadas de producción de aluminio conforme... Eso es muy importante, bueno, aunque yo no me fui a la cuna, pero este dato sí lo tomo de la cuna, que es el que pasó el dióxido equivalente promedio de lo que se hace al producirlo. Sí lo tomé porque realmente requería tener la parte de la... Un dato de entrada. Exactamente, del dato de entrada. Se requiere. Que lo tomé. Ya teniendo estos datos, pues bueno, ya tanto el impacto total de cambio climático que me arroja fue una producción de abrasivo y uso de electricidad que son sus 24.094. Ya en mi inventario de entrada y salida, bueno, de esta primera, tanto electricidad como la variable y tanto la salida como 7,000 más lo removido, que esos son los residuos abrasivos, porque yo también pedí los residuos que voy a tener, que voy a explicar en mi conclusión ahorita más adelante. Pedí tanto la toxicidad, tanto el riesgo identificado, obviamente polvo respirable, principales riesgos físicos inhalatorios, ya hablando de la parte de la toxicidad. Ya en la interpretación del ACV, en este primer punto es el impacto ambiental dominante, que es un cambio climático asociado a la producción del abrasivo, de la parte de entrada. En la parte de segunda, el consumo eléctrico se tiene que hacer, porque si no hubiera energía, pues no puede hacer esa limpieza con las abrasadoras. Claro. El riesgo toxicológico, que principalmente es ocupacional y ambiental por las partículas y los residuos que tienen. Y las mejoras, pues bueno, ahí me da unas mejoras que sí están bien, pero también quiero abordar las que realmente se van a tener. Ya en el inventario 2 de salida, que son ya de salida, que los que se ocupan ya en la producción, son 8.821 kilogramos de óxido de aluminio. De esta parte ya así de la puerta, es que lo toma como la tumba, pero así lo que pedí que fuera en el... Sí, nada más de puerta a puerta, sí. Ajá, exactamente, que es puerta a puerta. Igual me comenta la generación de los residuos, manejo interno, porque sí tengo que hacer manejo interno tanto de colección, confinamiento, como fue lo que mencioné en mi diagrama recortado. Ya en la salida, el material, bueno, el óxido de aluminio desgastado, que remueve ya sea pintura, óxidos, partículas, es que esto depende de cada pieza. Por eso lo dejé, porque cualquiera de estos puede estar involucrado en la pieza. No todos traen lo mismo, pueden partes diferentes, porque todos los aviones pues no vuelan a las mismas partes, no son los mismos ambientes, no son el mismo desgaste, etcétera. Sí. No son el mismo modelo de avión, etcétera.
y polvos finos y respirables. De aquí a esta parte ya del flujo principal de salidas es el residuo de samblasteo y los contaminantes que estoy comentando. Y aquí el manejo interno de 0.01 kilowatts de la parte del manejo, porque haz de cuenta que ese ya es un consumo de la máquina que es como que lo expulsa, o sea, como que algo de parte para que lo meta en el bote. Entonces ya en esta parte de energía pues ya son 88.21 kilogramos porque se multiplica por lo que ya se generó, lo que se ocupó. Y aquí ya en la parte de emisión son 38.63 kilogramos de equivalente. De la salida, nada más de la salida, no del uso. Y ya aquí en la parte de toxicidad igual me dicen, no es un tóxico químicamente, no es cancerígeno, de hecho es un irritante, es un químico irritante. Es un polvo si molesto si no inhalas, por partículas finas de inhalación. Afectaciones pulmonares, obviamente, si no hay esas medidas de seguridad, de EPP, de parte de administrativas y también de las ingenieriles, para que no tenga esos polvos, pues bueno, se va a tener esas afectaciones. Que igual también me lo dio la parte del ANIOSH. Y la ambiental, pues bueno, es de la salida es bajo comparado con una producción del abrasivo. El principal riesgo ambiental, la mala gestión de los residuos, riesgos toxicológicos, y a conclusiones, a lo que me da ahí el ChatGPT, la CB, que esta gestión, pues bueno, genera un impacto climático reducido, riesgo toxicológico, que pues depende fuertemente de todo el tipo de superficie tratada, la clasificación adecuada del residuo, y en la CB demuestra para estrategias, captación de polvo, etcétera, todo lo que me da. En mis conclusiones, si bien de estas evaluaciones, que se ocupa el óxido de aluminio, permite ver las emisiones de energía eléctrica. Se tienen las emisiones tanto de entrada como de salida, representa porque le dije cuánto me representa esto, un ejemplo para entender, porque a veces ni siquiera entendemos. Me representa un consumo eléctrico de 6 hogares, ok. La evaluación por daños a la salud del químico es un polvo que tiene características irritantes, sin control de seguridad. Sin que tenga un control, puede afectar significativamente a la salud de los trabajadores, que puede causar afectaciones pulmonares crónicas por una exposición prolongada. Por la parte del impacto ambiental, convierte en un residuo peligroso una contaminación que tiene óxido de aluminio para realizar limpieza, ya que revisar se combina con diferentes metales, que es lo que explico, ¿no? Lo explico de la parte ambiental y que si no se maneja el desecho puede ocasionar contaminación. Claro. Y ahora sí ya lo que yo concluyo de esta parte. Este análisis me sirvió para siguientes acciones. En la parte de las emisiones de dióxido de carbono, aquí yo lo veo en la parte de que es necesario robustecer el abastecimiento de energía eléctrica con paneles solares. Si bien ya tenemos paneles solares, no manejan en la mayoría de las maquinarias. Sí. Sería bueno implementar algunos paneles, obviamente con el cálculo indicado, para que pueda abastecer a las máquinas ensambladoras. Hay una ventaja, casi no se ocupa en el turno nocturno, se ocupa más en los 2 primeros turnos. Será muy buena esa parte por lo regular. Entonces, esa es que se haga una expansión para tener energía eléctrica, probablemente energía solar, para bajar un poquito la parte de el dióxido de carbono. En la evaluación de la salud, si bien ya tiene medidas de seguridad, ya se conocen medidas de seguridad administrativas como de ingeniería, que no se ha expuesto. Lo que sí veo son los mantenimientos. Para que haya un mantenimiento preventivo, robustecer este mantenimiento, porque luego fallan partes como las tuberías que nos pueden ocasionar fugas. Y si pueden, en la parte de los mantenimientos, que tengan un mantenimiento predictivo. ¿Para qué? Para previsualizar cuándo puede fallar una manguera, etc. Esa parte me gusta porque con esto, de todo lo que es, aunque es ambiental también, puedo justificar, decir, oye, robustecemos esta parte. Porque muchas veces hay máquinas que están trabajando y no tienen mantenimiento, no le hicieron mantenimiento preventivo, entonces fallan y todo el polvo, llega a salirse. Puede ser tanto del polvo que se ocupa del nuevo, tanto del contaminante, y si es el que ya se usó, pues mucho peor en las partes toxicológicas. De la parte ambiental, es necesario robustecer con los botes, porque digo que es una parte que echa el polvo, los botes, y ponerle una bolsa aparte, porque nada más ocupa el bote y se cierra. Si no sería doble, ¿para qué? Cerrarlo con la bolsa
y también sellarlo con la tapa que ya se hace, es hacer doble. ¿Para qué? Para evitar todo lo que es esas partes ambientales, de que no haya lixiviados, de que no haya contaminación al suelo y también pues no se nos vaya agua profundo y sea una contaminación del agua. Entonces, yo aparte de este estudio del ACV, sí es importante porque no le veía pies y cabezas antes. Y con esto es que sí, de algo, digamos, pequeño, sí puedo justificar medidas. Entonces, una parte que sí tiene una parte aplicable buena. Obviamente hay una aplicación muy grande de productos, etcétera. Pero en lo que a mí me sirve también, y también a los compañeros les puede servir, que Sí. algún análisis de cualquiera de estas sustancias también nos puede ayudar a tener estas medidas y poder decir, mira, salió esto, sabemos que existe, pero más con esto podemos ayudar, porque también ayudar tanto la parte ambiental, etcétera. Entonces, este fue mi trabajo, maestra. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿O de qué, maestra? Muchas gracias. Ok, perfecto. Déjeme, aquí está. Dejar de compartir. Esto que comenta Alberto, pues hago algunas notas de los trabajos y Alberto cuando comenzó esta historia, ¿no? Hablábamos mucho de esa parte de la polución, ¿no? Es una parte preocupante, ¿no? En la que ya se ha tomado estrategias, como dice él, pero sirve para reforzar. Y como toda esta parte del proceso, ¿no? Aunque uno lo toma como lógico, ahora sí tenemos, como bien dice Alberto, bueno, sí es lógico, pero ahora ¿cómo lo voy a demostrar? Y esta es una buena herramienta para demostrar precisamente y poner a las estrategias, ¿no? Claramente ocurre bajo mucha toma de decisiones desde el principio de hacer el ACV. Sí, sé que podemos tener, perdón que me interrumpa, otras justificaciones, sí. decir análisis de riesgo, etcétera, sí, pero también con estos, miren, aparte de lo que vi del ciclo de vida, también, miren, estamos refuerzo esto y esto y esto, para que nos puedan hacer caso con muchas direcciones, ¿eso no es o qué onda? Ajá, sí, es correcto. Y fíjense que hay algo también, eso está bien lo que hizo Alberto de poner, bueno, lo hice con el ChatGPT, pero algo que me gustó también es que, bueno, como vamos a presentar precisamente la bibliografía y como el chat cuando, o sea, nosotros decimos, bueno, dámelo con bibliografía para que nosotros sepamos pues de dónde se están agarrando los factores, ¿no? Entonces, como tenemos con qué demostrar en dónde, si alguien nos dijera, bueno, pero es que sí, sí, estoy utilizando una herramienta de la parte de la inteligencia, ¿no? Pero me lo está dando con una base de datos. Si tú lo quieres, bueno, empresa o industria, si lo quieres más detallado, pues hay que adquirir un software, definitivamente, ¿no? Entonces, hay mucha gama con que nosotros nos podemos defender en esa parte. O sea, que no se sobreentienda. Nosotros ahorita, porque, bueno, que estamos aquí, los chicos que estuvieron en la clase pasada que usamos el ChatGPT, nos dimos cuenta, ¿no? Que puede ser una herramienta que tenemos, entre comillas, a la mano, pero que también es verídica para una parte metodológica siempre y cuando la sepamos ocupar, porque ahí estuvimos viendo, bueno, de dónde lo tomo. Otra parte que ustedes pueden usar en el ChatGPT es preguntarle, ¿con qué software te vas a apoyar para calcular estos datos? Y también se los va a comentar, bueno, esto ya me apoyaré del software tal, ¿no? Entonces, uno se ve ese software, si lo puede uno bajar o no lo puede uno bajar. Aquí, la cuestión del software es la gama de la base de datos, ¿no? Así como nos ha costado trabajo esclarecer, si nada más en el proceso donde estamos, nos ha costado esclarecer sí, sí, no, o aunque que no se malentienda que estoy empezando desde la cuna, pero que, como dice Alberto, sí necesito deliberar de dónde sale ese óxido, porque si no, no va a haber entrada. Entonces, todo va hacia una toma de decisiones, que además es comprobable, ¿no? Porque tanto como Francisco como Alberto, pues están jalando toda la parte de la bibliografía para decir, bueno, no me la inventé, la tomé de esta parte. Entonces, todo eso conjunta
una base de datos demostrable, porque la norma sí nos va a preguntar de dónde se tomaron la base de datos. Yo no tiene que explicar de dónde se tomaron esa base de datos. No, de hecho, también comprobarlo. Por ejemplo, a mí me salió 3 veces un tal, déjame compartir nada más rápido. Sí. Nada más rápido, porque sé que Sí. aquí está. Esta tal Guiné, Jacob Guiné, de ciclo de vida, pasado, presente y futuro. De ciencia y Entonces, tecnología. ajá, 3 veces, me salió 3 veces en lo del ChatGPT, ¿dónde? O sea, me pregunté, y por lo visto, ya cuando vi que no eran como artículos, dije, bueno, está bien. No estaban en inglés, no algunos otros, ¿no? Sí, Bueno, es donde encuentre la base de datos más referente de todo el conjunto que así es. hacen. Sí, entonces sí, esa parte de, sí lo veo a ChatGPT en el sentido de como apoyo. Como apoyo, No es el claro. todo, pero obviamente, pues también Sí. verificar, ¿no?, dónde me está dando las cosas, porque si Sí. uno se confía, lo da a veces, ¿sabes dónde sacaste? Bueno, pues ni idea. Ajá, sí. No va a poder tener Pero esa base para defender. bibliografía, como dice Alberto, sí. Entonces uno lo busca y sí, uno lo encuentra, ¿no? O sea, no se lo inventa como tal, es una herramienta que uno puede utilizar. Y fíjense que no en todas partes CIAPI la utiliza, ¿no? Y nos da esta gama, porque verdaderamente, de hecho, en estas conferencias que dio CIAPI en su último simposio, había expertos hablando de la inteligencia artificial que ocupan, o sea, toda esa base de datos en su empresa, ¿no? En diferentes empresas. Y de hecho, en la parte de metodología, bueno, el doctor Sampieri, que tuve la oportunidad de estar en una de sus conferencias, él utilizó esta herramienta de inteligencia artificial para conjuntar base de datos en su última obra de metodología de investigación. Entonces ahí vimos cómo la utilizó también, ¿no? Entonces, se puede utilizar para diferentes rubros. Claramente, en esta parte de ACV, como bien lo comentamos, ¿son datos fidedignos? Sí, son datos fidedignos, porque lo está tomando de una serie de bases de datos comprobada, ¿no? Artículos, se va a catálogos de la Comisión Federal de Electricidad. Si no lo encuentra, pues se va un poquito más arriba a Latinoamérica, si no, se va al modelo, es lo que hace, se va a un modelo europeo, al siguiente que sería España a buscar, porque como se lo estamos pidiendo en español, entonces va a esa parte, y como somos hermanos precisamente de esta lengua de sentido de comunicación, se va a España. Posteriormente, bajando datos cada vez de los que vaya encontrando más hacia tu región. Entonces, sí son fidedignos, sí, y si de manera empresarial lo pueden mostrar, está perfecto. Y claro, si queremos algo más fidedigno, bueno, pues nos deben de traer el software, ¿verdad? Que esté diseñado ex profeso, que ya hay bastantes, pues para ello. Y entonces ahí sí podemos modelar todo lo que querramos, ¿no? Pero está para un primer inicio de A sub B en esta habilidad, yo lo veo muy bien. Okay. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Okay. Bien. Ok, entonces ya ahí está Misayo. Ok, adelante Misayo. Ay, apagué aquí. Adelante Misayo. Ya voy, algo hice que trabé mi computadora. Ay, sí, así me pasa, no te preocupes, no te preocupes, la mía está igual. Con calma. Ahí ya vemos la presentación. Ok. Bueno,
creo que mi trabajo no fue tan complicado como el de los otros chicos. Sí, Ya hay mucha información. Creo que está como el auge del reciclaje. es Ya correcto. en algún momento había trabajado con un ciclo de vida, pero la verdad es que había sido como muy escueto, algo que nos Ujú. habían pedido, solo nos habían pedido pues saber qué pasaba con la botella. Ahora aprendí como muy profundo todo el proceso y la verdad creo que me gustó mucho, aunque me costó como un poquito encontrarle bien esta parte del ciclo de vida. Pero bueno, yo lo hice enfocándome al reciclaje de botella de HDPE. Tomé como muestra una botella. Nosotros prácticamente, bueno, en la empresa donde estoy, hacen el reciclaje de las botellas y pues yo siento que la empresa está muy comprometida con esta parte del reciclaje, no solo en México, sino a nivel mundial. Pues la idea de ellos es que obviamente también en la parte económica, pues que no se salgan de la fabricación de plástico, que hay como muchos mitos entre si es muy contaminante o no lo es. Yo siempre he dicho que pues la parte de contaminación no es tanto quién la fabrica, sino nosotros que a veces no la disponemos de manera correcta. Y en esta parte del ciclo de vida, pues fui aprendiendo que en mi día a día lo vivo mucho, o sea, pues solo nosotros por mes llegamos a 22 millones de fabricación de botellas. Entonces, cuando no llegamos a eso, estamos sobre 24 o 25 millones de botellas. Y pues todas las botellas son de un solo uso porque únicamente es para shampoo o crema corporal o algún producto de limpieza de casa. Entonces, viendo un poquito toda esta parte del desarrollo, pues empecé a hablar con la parte de fabricación de plástico, cómo lo fabrican. Y dentro de la empresa donde yo trabajo, pues bueno, la cadena de valor, pues viene la extracción del crudo, la parte de hacer los pellets o los monómeros, hasta llegar a la fabricación de la botella. Hoy en día, pues una exigencia tanto del gobierno a nivel internacional como el gobierno federal o de la República municipal y estatal, pues nos piden ya empezar a hacer conciencia de que este plástico pues no vaya prácticamente a la basura, sino por ser un material que se puede reciclar, pues que este sea reciclado lo más que se pueda y evitar que este vaya a caer a lugares inadecuados y que los residuos que están dentro del plástico generen contaminación. Hay como mucho mito de si el plástico contamina o no. Yo creo que puede ser que a muy largo plazo, pero más a corto plazo, pues son los residuos que se contienen en él y generan lixiviados y plagas y demás. Entonces, pues bueno, fui explicando el por qué utilizar yo me enfoqué en una botella, aquí viene el comercial, ¿no? Sedal, son las que nosotros hacemos y pues con las que yo tengo como más contacto y más información. Voy a ser muy sincera, no me costó mucho la información porque es algo que ya venimos manejando en la empresa, la parte de CO2. Hoy en la actualidad ellos tienen una planta de reciclaje y se enfocan mucho al HDPE y al polipropileno. Entonces, pues fui describiendo toda esta parte con ayuda de ChatGPT. La verdad me gustó mucho trabajar con él, no había tenido como el gusto de trabajar con ChatGPT. A mí me fue dando mucho, como le pedía bibliografía Sí. y también con qué software estaba trabajando, me lo daba. Entonces me dio inclusive unas tablas de Excel y me puse a analizar las tablas de Excel también con el programa que usted nos dio. Y la variación era muy, muy pequeñita, entonces fui tomándola en esa parte, fui verificando también con la base de datos que ya tenía en la empresa y pues prácticamente vino todo esto. Usted me hizo la observación en mi trabajo de que me había enfocado como en lo general, metí lo general, pero también al final le pedí la de
mi municipio, pero me dijo que no, que más bien era del estado. Entonces hice la general y hice la particular de Morelos, que Ok. solo era en el tema eléctrico. En los demás, pues no había como diferencia, solo en la parte eléctrica. Y ya lo fui colocando, el ciclo de vida desde la adquisición de materias primas, la gestión de residuos y demás. Este proceso, pues nosotros lo traemos en la parte de inyección de la botella una vez que la fabricamos. Y pues bueno, afortunadamente ya hacemos nosotros economía circular, ya este plástico vuelve a regresar para ser reciclado y vuelve a volverse a inyectar. La pérdida de plástico realmente es muy poca en el proceso. Realmente el proceso, la verdad, es muy noble. No genera contaminación como tal el proceso, generamos contaminación por procesos de mantenimiento de máquinas o de mantenimiento de equipos, pero como si el proceso utiliza solo agua, aire y energía, que es en donde vemos pues la mayor cantidad de CO2, que es la parte energética. Hoy en día, pues bueno, nosotros trabajamos con energía eólica y energía de CFE. La parte de energía eólica me ha tocado, bueno, yo llevo ese análisis de energía eólica y la verdad es que años atrás trabajábamos más energía eólica que en la actualidad. Este año sí fue como muy castigado el uso de energía eólica, entonces sí generamos más CO2. Y viene esta parte, y pues aquí fui describiendo esta parte del ciclo de vida le entendí un poquito más ya cuando le metí al ChatGPT para que me lo explicara. Y me funcionó, ya aquí vienen todos los datos y pues bueno, la parte del reciclaje, cómo es que empieza, cómo es que regresa nuevamente a las máquinas y regresa para hacer una botella. Sí. Yo recuerdo que antes de trabajar en los plásticos, me acuerdo que decían que el plástico contaminaba, o sea, las botellas de agua, que había que usarlas una sola vez y tirarlas porque contaminaba. En realidad no es así, en realidad más bien es cómo tratemos el plástico. O sea, el plástico no se degrada, más bien el hecho de dejar el agua a veces en el sol o a veces en ciertas temperaturas lo que se afecta es el agua o las bebidas, pero el plástico como tal no se desprende ningún polímero de él. Entonces, en este ciclo de vida lo entendí más, me fue explicando más esa fase de molienda y demás. La verdad, me gustó mucho aprender de este ciclo de vida. Y pues al final fui explicando todo esto, vi cómo es que sale una botella, la parte de la etiqueta, la parte de la tapa, también cuánto es lo que afecta, y fui sacando los datos. Entonces fui haciendo la comparación con el Excel y con los datos de ChatGPT. Es muy poquita la variación. Entonces me fue dando todo. Sí. Al final, en mi ciclo de vida, lo que más me pega es la parte de energía. Es lo que más genera de CO2, pero algo que también me gustó al final en la parte de las conclusiones, hoy en día una botella de reciclado es muy cara comparada a comprar materia virgen, pero el impacto ambiental es enorme. Descubrí que en el ciclo de vida que una botella reciclada es un 40% mejor al utilizarla, o sea, utilizamos menos de todos esos impactos ambientales que una botella virgen, ¿no? El proceso es más caro, pero el impacto es, por aquí lo tenía, el impacto es menor, ¿no? El 40 al 70% de emisiones de CO2 frente a una botella virgen, pues es muchísima diferencia. Por ahí más o menos hice así una cuenta rápida entre 22 millones de botellas y pues no es una cantidad enorme. Sí. Sí, hay como algo aquí bueno, a mí me genera controversia, ¿no? Porque normalmente pues vamos al súper y nunca nos fijamos qué hay detrás de la fabricación yo creo que de todos los que estamos aquí, de todo lo que generamos. Y a veces decimos, no, pues es que sale más barato algo que no es reciclado contra algo que sí es reciclado.
pero si viéramos el costo energético, los impactos que generamos y a veces el que los recursos naturales no vuelven a su normalidad, pues creo que haríamos un poquito más de conciencia. Entonces, la verdad, me gustó mucho trabajar con esto ya a fondo. Sí lo conocía, pero muy someramente. Y pues salió todo este proceso, ¿no? Cuánto es importante igual el agua en un lavado de plástico. Me ha tocado visitar la planta de reciclaje y, por ejemplo, a mí me impactaba cuando hacen la separación de botellas en las bandas, y voy a hacer aquí un comercial, ¿no? Las chicas que separan esas bandas, muchas veces la basura que va dentro de las botellas es impresionante. Chicles, orgánicos, todo. Cuando podríamos solo aplastarla y dejarla para poderla reciclar. Y dentro del ciclo de vida veía que también esta parte es importante porque se gasta más agua, se gastan más recursos cuando la botella viene muy sucia. Cuando no viene tan sucia, podemos bajar esa parte de impacto ambiental también. Entonces, ya lo terminé, ya nada más ahorita le estaba como dando los últimos puntitos, pero pues de verdad aprendí mucho de esto. Muchas gracias. Gracias, Misayo. Muchas gracias. Qué bueno que comentas esa parte. Bueno, alguna vez lo comentamos en clase, pero qué bueno que están reforzando todo esto. Aquí en mis anotaciones, ¿no? Que hago de cada uno. La parte del reciclaje, eso es verdad, ¿no? Muchas veces de lo que sabemos a lo que conocemos hay gran diferencia. Ajá. Entonces, aunque repitamos algunas veces de que es mejor reciclar que tomarlo virgen, muchas veces no se entiende, pero es que es precisamente si hiciéramos ACV comparativos, que si los hay, golpea mucho, sale por esa afectación cuando tomamos el recurso natural y aparte la primera generación de energía al hacer una botella virgen, como bien decía Misayo, de plástico, de vidrio, de lo que hagamos. Hacer una de primera generación, pues sí golpea mucho, porque volvemos a agarrar recursos, a reciclar. Y ciertamente todo esto que sale, fíjense cómo no es nada más los números, cómo lo están ustedes atacando, porque esa es la conclusión, ¿no? No solamente, como decíamos, bueno, multiplicar sí podemos, ¿no? Entonces, pero la interpretación que le están dando me está agradando mucho porque no es solamente el hecho de hacer el ACV, sino el análisis que distiende la conclusión o la discusión de esa parte de los resultados, ¿no? Entonces, sí podríamos afirmar, y por eso se agarra también para hacer, bueno, ha sido una potencia en políticas públicas. Y entonces, que también es una rama de su maestría. Entonces, aseverar esta parte con datos, de confirmar esos reprocesos, esas recirculaciones de materiales para volver a hacer un producto, pues podemos apoyarlos con el análisis de ciclo de vida, demostrando que haciendo una de primera generación, pues los impactos claramente suben, ¿no? Por la parte de los recursos y todas las energías que se están utilizando a la vez, ¿no? Otra cosa de la conclusión que hace también Misayo, dice, bueno, es que lo habíamos realizado, pero solamente como por encima, nada más como que una barrida, ¿no? Una parte nada más, pero no a profundidad ni anchura, que tal cual los pasos que se deben estipular, ¿no? Aquí lo bueno o lo máximo sería que se fuera a asomar con su primer estudio y ver cómo está este segundo estudio, ¿no? Qué bueno que hacen estos comparativos ustedes, ¿no? A ver, me voy a ver con lo que dice esta inteligencia y me voy a ver qué dice el programa, ¿no? Y qué bueno, porque ahí nos estamos dando, bueno, que no solamente como algunos lo piensan,
bueno, es que agarró una herramienta, no, pero a ver, es toda la parte bibliográfica que está soportando en la base de datos es fidedigna en cuanto a material y en cuanto a energía que se está ocupando para hacer esto, ¿no? Y claramente, pues vemos con esos, aunque se sigan así, se van a hacer muchos más estudios en la parte de reciclado con mucho material. Qué bueno porque nos damos cuenta, podemos comprobar, como han dicho ustedes, bueno, estos resultados que están dando aquí, porque estamos tomando otro tipo de decisiones, ¿no? Y ese verdaderamente es el pensamiento de filosofía, ¿no? Bueno, que las palabras son casi iguales, ¿no? Para la parte de análisis. Okay, muy bien, Misayo, muchas gracias. Muy, muy buen trabajo. Ok, vamos a checar quién más quiere participar, aunque lleve su avance. Ajá, y algunos estamos finalizando. ¿Sí? Que yo, maestro, presente. Sí, adelante, Saúl, muchas gracias. Me indica si pueden ver la pantalla. Sí, sí se ve, se ve. Okay. Bueno, este ya es mi proyecto final. Sí. Empiezo con Ok. lo que es la portada, ¿Mm? y lo que es la parte del índice. Ok, perfecto. Empiezo con lo que es la introducción, que es parte del marco teórico Ujú. de la tarea 1. Sí, Esto me lo voy a brincar un ok. poquito para no ser tan... Bueno, ya en esta parte me voy sobre los objetivos. Mi trabajo era identificar los puntos críticos del impacto ambiental en el proceso de fabricación de resistencias eléctricas de actualmente en la planta donde estoy, enfocándonos en lo que es materias primas, la producción del MGO y el uso de energía, que ya aquí utilizando la IA, pues ya me aclaró también ahí ciertas cosas. Realmente los resultados que obtuve son interesantes. La misma IA me dice Sí, que no es tanto el impacto del MGO, sino más bien la energía, que es también algunas de las recomendaciones que me da. Pero bueno, ahorita se los presento. Y sí, otro objetivo es cuantificar la huella ambiental. Por ahí es una de las anotaciones que me hizo en una tarea maestra. Entonces, medir el impacto ambiental total, incluyendo la huella de carbono, consumo de energía, la generación de los residuos del MGO por piezas de resistencias producidas. Ese es parte del objetivo del proyecto. El alcance será en la empresa Sopas Industry, que se dedica a la fabricación de resistencias eléctricas en un área donde utilizamos el MGO, que es el área de llenado. Y bueno, aquí un poco de la historia de la empresa. El 80% de lo que se fabrica en la planta aquí en México es para la línea doméstica. Tiene otras aplicaciones por ahí industriales, aeroespaciales en otras plantas alrededor del mundo. Nos enfocamos entonces en la planta de México, en el área de CAM, donde se utiliza el óxido de magnesio. Y bueno, aquí es un poco más de historia de lo que estábamos sacando de residuos del MGO. Entonces vamos a hacer lo que es el análisis del ciclo de vida con la metodología para ver sus impactos ambientales. La unidad funcional también fue una de las anotaciones que me hizo por ahí, maestra, es 1 tonelada de óxido de magnesio para la producción de 5,000 piezas de producción de resistencias eléctricas. Tenemos los diagramas del proceso. Este es un diagrama general donde están todas las áreas. El corte va a ser en el área de llenado, donde se utiliza el MGO. Aquí hacemos un poco más de énfasis en el proceso que se tiene en el área de CAM llenado, en la utilización del MGO, que de aquí es donde van a empezar a salir los inventarios de qué es lo que utilizo, lo que es el tubo de acero, la bobina, lo que es el MGO y pues lo que es también la parte de la energía eléctrica. Empezamos con los inventarios, que ya fue un poco de investigación de cada qué cantidades se utilizan para hacer eh, una resistencia. Em, e- Estos inventarios es para hacer una resistencia y de ahí ya vamos haciendo los cálculos
para ver. El resultado que envió es muy interesante porque yo le metí estos datos a la inteligencia artificial y él mismo me va a dar al último Sí, cuánto hay de impacto ambiental en la fabricación de una resistencia. Y ya yo teniendo el dato de cuántas resistencias fabrico por hora, que son alrededor de 200, 300 piezas, ya puedo sacar un cálculo más acertado dependiendo si yo lo quiero por mes, anual o diario. Entonces, en esta parte del inventario está lo que es el tubo de acero, la bobina, el óxido de magnesio, los tapones, la energía eléctrica, el aire comprimido y el aceite para la lubricación de las máquinas. Yo lo delimité a esa parte. En la parte de los flujos de entrada es la cantidad y hago aquí el comentario que es para la fabricación de una sola pieza de cada elemento o componente que se utiliza en el proceso. Los datos también en una tarea me hizo la aclaración. Usted muestra que revisara la parte de la maquinaria. No tenía estos datos de energía eléctrica, entonces sí los busqué en la máquina, sí los pude rastrear, entonces ya me da un dato más acertados para el análisis del ciclo de vida. muy bien. Este sí es un promedio, el aceite y lubricación por máquina son alrededor de, cuando se le hace el mantenimiento mensual, se reemplaza el aceite, entonces se tomó el promedio de lo que se está reemplazando por máquina. Los flujos de salida, aquí yo lo describo, es importante aquí hacer la aclaración que los flujos de salida en los comentarios, que alrededor de lo que estamos utilizando de tubo de acero se desperdicia el 10% que sale como scrap. Este dato ya no, la IA ya no lo tomó como para sacar el impacto ambiental, por ahí en las conclusiones me dice que en los porcentajes es difícil para él eh, Calcularlos. calcularlo, entonces Sí, se centró más en lo que son las entradas y es la conclusión que me da, que las entradas es lo que tiene más impacto y no tanto como tal el óxido de magnesio, que es lo que yo estaba buscando, que es una parte interesante de este análisis de ciclo de vida, que yo estaba centrado en lo que es el óxido de magnesio, pero ya conforme el proyecto se fue desarrollando, pues realmente me dice, la misma idea me dijo, el óxido de magnesio no, por aquí tengo la anotación que me dio de que como tal en sí no genera tanto un impacto ambiental, que me centrara como más en la, sustancia. sí, Ujú. correcto, que me centrara más en la parte de las entradas en la energía eléctrica, que no era relevante. Por aquí tengo la anotación que me la dio en la parte de los factores de emisión. Aquí es donde me dice que los factores de emisión, me dice el MGO en sí mismo no tiene un factor equivalente como un impacto universal, como lo es el CO2, que es la base para el CO2 equivalente. En su lugar, el impacto se calcula a partir de las entradas, que es la energía, materia, y las emisiones del proceso en la fabricación del MGO. Entonces, aquí ya empieza a tomar Sí, forma el análisis del ciclo de vida. Los factores de emisión que me dio también la IA del tubo de acero, el factor de emisión, y viene las notas y fuente del contexto de dónde se está sacando esta mm, información. Del tubo claro. de acero, de la bobina también me lo da, de lo que es el óxido de magnesio, de los tapones de plástico, la energía eléctrica, aquí también nos da de dónde está sacando esta información, que es también lo que por ahí no lo pedían. Aire comprimido, el aceite para la lubricación de las máquinas. Pasamos a la parte de evaluación de resultados. El cálculo y sumatoria, por aquí ya no lo da, que va a ser la fórmula, la emisión va a ser igual a la cantidad por los factores de emisión, que está dado en kilogramos de CO2 equivalentes sobre kilogramos. Entonces aquí es donde ya empezamos a hacer cálculos de el tubo de acero, la bobina, el óxido de magnesio, los tapones, la energía eléctrica por los factores de emisión y nos da una emisión total. Con este dato, bueno, aquí es importante, también me dio esta aclaración que para el aire comprimido, el compresor, yo tenía el dato que se generaba por 6 bar, pero durante una hora, pero la misma IA me dice que el factor es el mismo que la energía eléctrica para fines del cálculo. Sacando, este es un dato real de alrededor de 300 piezas se hacen por hora en una de las máquinas del llenado de MGO. Con los datos que Sí, tenemos ya de los factores de emisión y la emisión total, tenemos lo que es la energía eléctrica, por la parte de emisiones nos da un total de 0.0343. El aceite de lubricación, las emisiones por pieza y como tal lo que son los materiales, el tubo, la bobina, es 0.68 de emisiones por pieza. Eh,
El total nos dice que una emisión total por pieza es de 0.68365 kilogramos de CO2 equivalente. Ya con esto tengo el dato para una sola pieza que estoy fabricando para fines de este estudio. Paso a la interpretación de los resultados. Algunos me los dio la IA, yo los estuve acomodando para darle más centrado a los objetivos que yo me planteé desde un inicio. Y Claro. aquí nos dice, nos da la aclaración importante que con base en los resultados en el marco de ISO 14040 y 14044, la conclusión principal es centrarse en la etapa del inventario del ciclo de vida y la evaluación del impacto del ciclo de vida, identificando los puntos críticos del cambio climático. El análisis del ciclo de vida conforme a los principios me dice que un 99% con base en los resultados que tengo del ambiente total reside en la etapa de la adquisición de materias. Entonces aquí ya me está dando la aclaración que de la cuna a la puerta. Una interpretación en base a ISO 14043. Aquí también me da la cláusula de la sección donde lo pide. La sensibilidad del impacto de las emisiones, electricidad y mantenimiento de un 56% es extremadamente baja. Esto significa que incluso con una reducción significativa del consumo energético en la máquina, el impacto ambiental por pieza no cambiaría sustancialmente. Aquí ya es la interpretación de los resultados que nosotros tenemos y me está haciendo la aclaración que me centre de la cuna a la puerta. En la parte de recomendaciones y conclusiones, una recomendación de mejora ambiental para las conclusiones de la ACV deben conducir a recomendaciones para la toma de decisiones. Hay que enfocarse en la modificación de la cadena de suministro, ya aquí me está dando la aclaración, y el diseño del producto. Y como prioridad 1 me dice que la sustitución, aquí me da recomendaciones, sustitución de materiales de alto impacto, se recomienda investigar viabilidad técnica para reemplazar el tubo por acero virgen reciclado, que tengan una menor densidad. Como prioridad 2 me dice el proceso químico, explorar proveedores de MGO. Esto sí ya, de hecho, lo estamos haciendo. Tenemos varios proveedores que surten MGO, que utilicen tecnologías de menor temperatura para cuando se esté fabricando el CO2 y la captura del CO2 se puedan mitigar esas emisiones. De esto sí estoy enterado que tienen varios proveedores. A lo mejor la empresa lo ve por cuestión monetaria, pero ya nomás sería ver ese análisis de ciclo de vida para esa cadena de suministro. Y en resumen, para una mejora ambiental significativa del producto, la empresa debe priorizar la reducción del impacto en la etapa de cuna, ya que la fabricación etapa puerta es altamente eficiente desde la perspectiva de las emisiones con el resultado que tenemos por unidad producida. Estas ya son conclusiones con base a mis objetivos. Con base en los objetivos que nos planteamos al inicio del estudio en los cálculos realizados y con la metodología del ACV, se logra identificar los puntos críticos de impacto ambiental en el proceso de fabricación, en la extracción de materias primas y el uso de energía. Esto, o sea, como tal, sí logramos ese objetivo que nos planteamos al inicio del análisis. Y con la identificación de los puntos críticos confirmamos que la extracción de las materias primas es la etapa más crítica. Ya esto sería también una conclusión en base a un objetivo que nos propusimos, que no es tanto el uso de la energía, sino la extracción de materias primas. También se logra identificar la huella ambiental para medir el impacto ambiental, incluyendo la huella de carbono y el consumo de energía por resistencia producida. También logramos calcular cuánto estamos afectando por una pieza producida. Identificamos que la extracción de materia prima de la cuna a la puerta es lo más crítico y la unidad funcional fue definida. La huella de carbono se cuantificó por la unidad y el resultado que nos da es de 0.68385 kilogramos de CO2 equivalente por pieza. De aquí ya yo podría, para fines del estudio, sacarlo, como comentaba, diario, mensual, por hora, etcétera. Con este dato, entonces creo que la unidad funcional sirve para ese fin. Y pues bueno, eso sería parte de mi proyecto. Ya lo demás es la bibliografía y de dónde tomó los datos de los factores de emisión. Muy bien. No sé si hay dudas, preguntas hasta aquí. Pues bueno, una de las conclusiones personales es que pues ACV es un mundo, ¿no? Es todo un trabajo hacer hay que tener cuidado en cómo caracterizar, en qué nos vamos a centrar para que nos dé un resultado objetivo y que nos pueda servir. Pero
sería de mi parte, sería todo. Ok, muy bien. Gracias, Saúl. Sí, gracias. Buen trabajo. Muy bien. Bueno, fíjense, cuando hacemos la gama en el aprendizaje del análisis de ciclo de vida, dice para qué puede ser funcional, ¿no? O sea, ¿por qué yo haría un ACV en mi empresa? Y estos trabajos han presentado, ¿no? Y el de Saúl que habla precisamente de esta parte del proveedor. Entonces, ellos ya lo habían vislumbrado, como dice Saúl, si ya nos habíamos fijado en esa parte, ¿no? Y esto es una comprobación, quizás para hacer un cambio probable, bueno, claramente a través de la toma de decisiones, pero muchas veces ACV, esto es lo que nos fomenta, la parte de los proveedores, ¿no? Porque si dependiendo del tipo de sustancia, pues claramente va a ser el tipo de impacto. Nosotros vamos a encontrar no repetitivo, pero sí marcado en toda la parte de transformación, inclusive en la parte de servicio, como lo es precisamente en los autos, en todo lo que es transporte, ¿no? Pues si nos estamos dando cuenta, es la parte de la energía, porque se infiere, ¿no? Que estamos yendo hacia una descarbonización. Entonces, una quema de gas significa, pues, por eso los factores salen más altos cuando estamos utilizando, dependiendo el tipo de energía que estemos utilizando. Entonces, cada uno de nosotros hemos descubierto por dónde vamos a atacar el posible, pues digamos, el contexto de la necesidad, no el problema, precisamente para ir al enfoque de la mejora a través de diversos tipos de estrategias. Pero si nos damos cuenta, ¿no? Ya nos quitamos eso de que ACV nos va a decir quién es, no, ACV hace el análisis de una medición a través de la evaluación con diferentes tipos, usando las particularidades de lo que nosotros le damos de entrada y de salida. Entonces, ahora podemos hacer la diferencia de que cuando escuchamos de la cuna a la cuna o de la puerta a la cuna o cosas así, de todas, algunas veces ocuparemos algunos datos provenientes, como lo hemos hecho nosotros, aunque no hayamos empezado desde la cuna, porque tiene que haber un balance, ¿no? De salida, pero pues en esa salida tuvo que haber una entrada, ¿no? Requiere y lo pide. Y no es que estemos haciendo de la cuna a la cuna. Entonces, esa interpretación, por ejemplo, en el caso de Saúl que nos decía, bueno, pues aquí habríamos que fijarnos un poco en la parte de la energía y en el proveedor, ¿ok? Entonces, qué bueno que nos asomamos más a profundidad a ver este análisis de ciclo de vida, y aquí, pues todo fue aplicado a la parte en donde ustedes están, entonces ya la visión un poco más clara, aunque sea un ACV de primera instancia que están haciendo, pero cada vez más el nivel va a subir en la parte del análisis, ¿no? Para poder analizar, entonces, como empezamos, yo creo que ya en la segunda semana comentamos eso, bueno, ya podemos, si alguien nos acompaña, preguntar, ser más asertivos en la parte para poder dar una conclusión de ACV. Podemos hacer toma de decisiones de, no, esto creo que no lo quito, creo que sí, lo vamos a amortiguar por el momento. Entonces nos estamos dando cuenta que si va a llevar energía, sí que la tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces toda esa parte del balance precisamente es lo que le da el mayor peso. Pero claramente quedó claro también que la parte del objetivo, esa unidad funcional, ya hasta dónde lo voy a medir, pues da consecuencia precisamente de entrada y salida de lo que va a entrar para la verificación o la parte de la evaluación que me lleve a esa conclusión y que posteriormente será la parte de la estrategia. Aquí lo más conveniente después de hacer eso es que, como decíamos, cuando venga ya la estrategia nos diga, oye, pero ¿estás seguro en un porcentaje de que si hacemos esto va a resultar?
¿no? Tendríamos que primero evaluarlo dentro de otro ACV con los nuevos parámetros que nosotros vamos a pretender y ver ese manejo en la parte de los. Entonces, y de acuerdo a eso, pues tomar la decisión de la mejor estrategia en ese caso. Pero sí que ACV no nos dice qué estrategia, ¿no? Se asoma un poco hacia esa parte en la manera de la conclusión, porque primero hay que interpretar los resultados, que es la última parte de la 1444, ¿ok? ¿No? Entonces, esos trabajos están bien equilibrados, bien fundamentados a partir de su registro de bibliográfico, ajá, no, y son funcionales en un sentido, ¿no? Para hacer no solo toma de decisiones, sino para entrenar esta parte del ACV, ¿ok? Bueno, muy bien, muy buenos trabajos. He compartido en nuestro WhatsApp, ajá, estas disertaciones que hemos hecho. Ahí tomé las capturas, ¿no? Entonces ya nada más falta afinar esos trabajos y pues subirlos en revisión. Recuerden que vamos a subir en Word y vamos a subir en PDF nuestro conjunto del trabajo, ¿ok? Bien. Ok. Bueno, voy a compartir aquí en lo que nos queda de tiempo. Una de las últimas partes con las que afina estos temas de ACV, así como hemos tomado desde hace mucho tiempo, pues estas normas internacionales, todas estas técnicas que han precisamente pues dado las pautas para ahora lo que sabemos que ya empezó desde este año o desde años atrás, la unificación de estas normas. Entonces, estamos observando también que va mucho el paso hacia la preocupación de la transformación en la parte de la energía, no solo en la transformación, ¿no? La energía. Por eso es que muchas veces cuando estemos estudiando 50,000 o se encuentren estudiando 50,000 en sus áreas productivas, pues si ya tienen a este ACV, pueden meterlo de correlación como estudio dentro de la norma 50,000. ACV no se queda corto. Ajá. Entonces, porque ahí estamos detectando los tipos de energía. ACV también nos adiestra a conocer más cómo funciona nuestro propio proceso. Muchas veces, pues no conocemos como tal el proceso al 100%, porque pues todas las veces estamos haciendo regularmente, entre comillas, el mismo trabajo. Lo conoceremos a un 80 y tantos. Pero cuando ya nos echamos un clavado en muchos tipos de herramientas, como lo es ACV, en esta metodología, pues empezamos a escudriñar detalles que sí sabíamos, pero no conocíamos. Saber y conocer no es lo mismo, porque en el conocer, pues ya estamos haciendo una verificación y confrontación de datos. O sea, al momento de revelar duros, nuestros datos fidedignos, nos estamos dando cuenta que podemos hacer sinergia con otras instancias, con otras ISOs, con otras normas para poder unificar. Claramente sería ideal, ¿verdad?, que todas las empresas tuvieran sus ACV, pero ustedes algunas veces, como lo han comentado y han hecho algunas, ahorita esta ya está un poquito más arriba, y cada vez más tiene que ser un ACV fuerte, que abarque más dentro de su diagrama para que sea más conciso. Y poderlo no solo tener como base para la familia 14,000, sino extenderse también a la unificación, en este caso si lo hicieran con las 50,000, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque ya han medido el sistema de energía.
o en la parte de calidad, que es la 9001, bueno, ¿cómo están tomando ustedes la parte de toda su filosofía a llevarla a un esquema de mejora continua? Entonces, ACV en esa instancia puede empujar ese escalafón para seguir continuando en otras ramas de las ISOs o de las normas. Por lo cual, cuando haya juntas y ustedes vean, ¿no? Pues se va a implementar las 50,000. Esta es una herramienta que también puede forjar para poder madurar y unificar esa fila hacer esa unificación de las normas. Otra parte también que verifica el contenido de análisis de ciclo de vida es qué se están haciendo en esos modelos europeos, porque es lo que va a marcar nuestro país. Al fin y al cabo, es por ello que nos certificamos, para poder hablar el mismo lenguaje, ¿no? Y poder vender y comprar esos mismos productos a través de un sentido de calidad. Entonces, una de los temas que toca es el TUDELF. Y el TUDELF toma en cuenta algunas estrategias que comentaba yo ayer, como los ratios, y los ratios son los costes, ¿no? Ya va incluido precisamente todo ese movimiento dinámico de la economía, no solo el pagar o hacer el pago por un servicio o por un producto, sino que va incluido dentro de esa parte, pues ya pasa a otra aseveración de nuestra parte económica, que son los costes. Y también el programa, bueno, que como les comentaba, que se está haciendo en otros lados, que es lo que va también a ir marcando el entrenamiento de nosotros como pues factores de movimiento, ¿no? Como actuadores de esas normas. Y algo que está pasando, por ejemplo, ustedes en su región, ¿no? También debe haber algunos movimientos dinámicos. Aquí lo que se está llevando a cabo precisamente es hacer esas réplicas. Y esto les comento, porque tiene que ver, hecho está en el programa de ESIAPI, ¿no? Y es de las últimas que compartió. En las universidades en los Países Bajos de Europa, entrenan desde las primeras instancias en ACV. Aquí yo les voy a poner nombres a las escuelas porque es real. Ajá. Aquí tenemos, por ejemplo, las UTES que están en la República Mexicana. Están, por ejemplo, con ALEP. Aquí lo que está pasando en la región zona sur es que las empresas están tomando de primera instancia ALEP. Entonces, por ejemplo, lo que hacen en los Países Bajos es tomar a los técnicos. En esas universidades, lo que se prepara son las partes técnicas para tenerlas ya en la industria y que vayan pasando su historia y a la vez que se vayan preparando en la parte universitaria. Y es por eso que está pasando en este momento esa historia. No es la primera vez que están haciendo eso. Claramente hay muchas políticas y todo eso, pero en eso yo no me voy a meter, sino que lo están tomando como una muestra, ajá, para ir haciendo esa preparación, sobre todo en nuestra zona sur, que somos pues la parte técnica, ajá. Entonces, para ir preparando esas personas que pues en un momento van a llegar a liderar las industrias como lo estamos haciendo en un momento, ellos nos van a relevar. Esta está haciendo una preparación poco a poco. Y por supuesto que no vamos a comparar las políticas ni la parte social porque pues no es el hecho. Pero sí en la preparación técnica, por ejemplo, es lo que está pasando ahorita, ese colapso de cambio. Pero son cosas que están marcadas también en la preparación técnica. Porque si no estamos con personas que están conociendo la zona dentro de las industrias, entonces va a colapsar, ¿no? Esa es como tal la parte del entrenamiento, sino que sea ya un trabajo como tal el propio entrenamiento.
Entonces, porque son réplicas de nivel europeo. Ajá, ahorita les voy a compartir la universidad, aquí ya lo tengo. Ok, ahí está. Voy a compartir. Así toda la pantalla para no tener. Ajá. Y ahí estamos viendo, dice to Delft. Es una universidad de un país bajo y pues está en Europa, dice estudiantes y educación. Ahí vienen los programas, admisión, solicitudes, portal del estudiante, aprendizaje, las investigaciones que ellos hacen, la innovación o impacto, son las colaboraciones empresariales, las partes de tecnologías pioneras que están llevando a cabo esas investigaciones como nuevos polímeros, y a todo ello ellos le hacen análisis de ciclo de vida. Es por eso que CIAPI lo tomó como fundamento, ¿no? Creo que deberíamos estar, yo solo conozco una sola licenciatura que incluyó análisis de ciclo de vida dentro del área de ingenierías, ¿no? Las demás no he conocido que hayan implementado ACV desde la licenciatura. A mí me sorprendió mucho, pero ya desde la licenciatura están haciendo ACV. Entonces, dice innovación e impacto, la comunidad, y acerca, dice de to Delft, empleados, contacto. Entonces, ellos mismos sacan su página para que los estudiantes que ya están preparados salten a la parte del proceso, producto o servicio, pero ya la medición sustentable. Es por ello que muchas veces cuando escuchamos es que la sustentabilidad o la sostenibilidad o bueno, pues ojalá conozcamos todo de qué se trata eso. Ajá, ya no podemos platicarlo como tal, porque ahora sí sabemos todo lo que conlleva esta parte sustentable. Es muchísimo trabajo de fundamento de dinámica económica. Voy a pasar a otro. Esta parte es EcoChain, por ejemplo, es otra que les iba a mostrar también. Dice guía para principiantes, 6 pasos para crear, por ejemplo, prendas sostenibles. Y muchas veces, bueno, vamos a escuchar eso de la contaminación y otras cosas. Y bien, como decía Misayo, y bueno, como en algún momento lo comenté, la pobre bolsa de plástico que para acá y para allá, pues todo tiene un diseño para algo. Y muchas veces escuchamos disertaciones en donde otra vez la pobre botella de plástico, la pobre bolsa, ¿no? De todos, pero verdaderamente hay productos que golpean un poco más en la parte de energía y que ahorita también está en otro tipo de estudio muy como papa caliente, dirían los niños de la primaria, es pues la ropa. Y hay mucho problema ahorita con esa situación. Entonces, hablo un poco de la parte excesiva de agua. Bueno, ¿y qué proceso no utiliza precisamente monzones de agua? Pues uno de ellos es la ropa. Dice, ¿qué significa hacerlo de manera de vestir y textiles? Eso va a depender precisamente tal cual como cada uno de los estudios que nosotros hacemos, qué entradas y qué salidas va a tener. Entonces, hay prendas que tienen más polímeros que otras. Dice, la solución práctica, quieres buscar una solución antes de, para que no genere el último problema del que estamos hablando, pues hazles un ACV. Entonces, todo nacimiento de producto, como en su tiempo, otro comparativo en donde, ¿qué es mejor? Secarse, creo que ya lo había comentado, secarse con el aire caliente para manos o
el papel que tomamos para secarnos las manos y tirarlo, ¿no? Hay mucho, también habría que ver entradas y salidas, y no es nada más aseverar de, es que porque vamos a cortar árboles, nos sorprenderían bastante los datos que revela ese estudio. Entonces, bueno, y ahorita ya los están ustedes viendo, ¿no? ¿Qué utilizaría más energía? Producir ese calor para las manos. ¿Utilizaremos de manera correcta? Ajá. ¿Cuántas personas lo van a utilizar? Entonces, es a base de todo un estudio. No es solamente aseverar que no corten los árboles y ya, ¿no? Entonces, todo nos da hincapié a que debemos como que parar o frenar esas como conclusiones nada más hechas al azar, y entonces hacer medir precisamente y hacer esas mediciones a la parte sustentable. Bueno, no es el único país que utiliza la palabra sustentable. Todo lo demás, todo país, y ustedes lo saben que están en la industria también, todos se refieren a la parte sostenible. Cuando les decimos sustentables, como que los desbalanceamos un poco, ¿no? Como que creen que le estamos hablando de otra cosa, y verdaderamente son dos conceptos muy diferentes. Entonces, aquí nos habla dice, ¿qué soluciones prácticas? Pues depende del enfoque. Y bueno, aquí dice, define tu objetivo, cómo sube a la parte normativa. Y ahora sí que ya la podemos escudriñar un poco los artículos. Paso 1, analice su motivación. Recordemos que no hacemos A sub B por hacer. Tiene que haber algo que denote un A sub B, porque ya estamos viendo que es muy extenso, muy trabajoso y hasta cierto punto complicado, pero pues por la base de datos que no tenemos toda la gama. Entonces hay que saber de dónde me va a proveer estos tipos de datos. Elija un método específico para textil. Recordemos que no todos los métodos me van a dar esos datos. Hay para energía. ¿Se acuerdan cuando checábamos los libros? Pues vámonos para este lado. Ahora que queremos datos, pues vámonos para el otro lado. Y también hablábamos de esos métodos que son Recipe, por ejemplo, Copoint, CML 2000, bueno, ¿no? Entonces, dependiendo, hay que buscar esa base de datos que nos dé más puntualmente esos tipos de resultados. Y ya luego hay que elegir, verificar reglas para definir alcance, que es lo que nosotros hemos realizado, la recopilación de datos, que es bastante pesada, como ya lo vimos, ¿no? Checar esos límites, y pues calcular precisamente esos impactos y las emisiones para ir a esas mejoras, dice, y nunca te detengas. Eso es real, porque es lo que estamos comentando ahorita. Bueno, ya comenzaron, pues hay que seguir, ¿no? Entonces, bueno, ya hice mi primera ASUV un poquito más de consenso, más fuerte, como diría nuestro compañero, un poquito más robusto. Entonces, un respeto sobre el ASUV, y cada que lo escuchemos ya vamos a poder decir, sí, claro, no es tan fácil, ¿verdad? Hay toda una gama por trabajar. Entonces, pero ya podemos meternos más a fondo en la parte del ASUV, en esas participaciones. Dice, muéstralo de forma transparente, ¿no? Base al informe, en este caso, ustedes ya pueden informar, bueno, saben que tenemos una apreciación de primer nivel para SUV y nuestra revelación es la siguiente. Ya podemos ir, bueno, los que nos competen, ¿no? Dice, ser mencionados en algunas guías de consumo, porque también sirve para esa parte, ¿no? En el análisis. Y bueno, lo que es la 1445, que ya avienta hacia la parte de las etiquetas. Aquí, por ejemplo, también hay otra página donde les muestro, dice, evaluaciones de ciclo de vida de productos textiles y de moda. Ahorita está muy en auge esa parte del análisis de ASUV. Y bueno, lo que estamos en la zona sur, ¿no? Pues todo lo que es energía. Ahorita esa parte del agua está muy quisquillosa, ¿no? Por acá en la región sobre los conteos, y dependiendo del rubro,
pero ahorita sí hay un poco de protagonismo, digamos, en la situación de la parte textil de lo que es la moda. ¿Okay? Entonces, aquí viene esa tabla de contenido. Les muestro también, porque si van a tener un acercamiento, hay que entrenar en ACV a nuestro, también en nuestro departamento, un poquito. Entonces, para que cuando nosotros le preguntemos, por ejemplo, de alguna máquina, pues nos puedan decir en el contexto de ACV qué es lo que verdaderamente interesa en la parte de la evaluación, para que nos ayude a interpretar toda esa situación en la recopilación de datos. Estas preguntas nos ayudan mucho y me gustan porque son inquisitivas, como que no dejan duda. Ajá, dice, ¿qué es una evaluación de desempeño? ¿Cuáles son los diferentes estándares para un ACV? Establecer límites durante el proceso de ACV. ¿Qué límites? ¿A qué se refiere con límites? Ahorita, pues ya sabemos un poco el manejo precisamente de esa importancia de ACV. Entre más grande, más entradas, más salidas, más carga de balance y energía, más trabajo, más fidedigno, más robusto y más base de datos, más catálogo, más modelos con los que se van a presentar. Indicadores que se deben tomar en cuenta, ¿no? Recordemos que esos indicadores, pues es lo que nos van a mostrar la evaluación. Esos indicadores, bueno, tengo este mix de energía. ¿Cuál de todos voy a utilizar? Bueno, las limpias no, las dejaré a un lado porque están minimizando, están aportando, pero de mi mix eléctrico, de la generación de otro tipo de energía, ¿cuál voy a tomar más en cuenta? A lo mejor voy a hacer una toma de decisión y la que me dé el 70, el 80, ese es el que voy a tomar en cuenta para mi ACV, ¿ok? Porque recordemos que este estudio fue pues una primera generación para entrenarnos. Y aquí, por ejemplo, la base de datos nos decía, oye, digo que yo no sé con qué trabaje tu máquina, ¿no? No sé si estás utilizando carbón, no sé si estás utilizando agua, no sé si estás utilizando energía eléctrica, pero voy a hacer aquí un conteo y te voy a dar, entonces ahora podemos hacer una segunda versión mucho más puntual para nuestros indicadores. Cada que vamos a hacer un ACV con la alta gerencia, con nuestros directivos, tenemos que mostrarle a qué desafíos vamos. Ajá, cuáles son, cuáles van a ser las ganancias. Recordemos que esto tiene que ver mucho con la parte económica y poder empresarial, ¿no? Dice, ¿cómo se realiza un Carbon FAC? Los análisis del ciclo de vida y de sus productos. Bueno, esta descarbonización es la que precisamente es la que está marcando toda esta base de energía. ¿Ok? Bueno, voy a dejar aquí de compartir y me voy a ir a la parte del Meet. Voy a hacer otro pase de lista y voy a tomar un poco de agua. Voy a... Ok. Bien, de los que estamos aquí ya hicimos, ya fuimos a elaborar nuestro examen y van a hacer su evaluación. Yo todavía no lo realizo. Todavía estoy dando valor. Ok, perfecto. Yo lo hago mañana. Ok, más tranquis. Ok, perfecto. Sí, la verdad es que sí. Sí. Igual que Saavedra. Ah, ok, muy bien, muy bien. Sí, más vale. Igual forma, Recuerden, compañeros, mañana. ok, perfecto. Recuerden que mañana se cierra a las 12, ¿eh? No se les vaya a pasar con cuidado y calma, ¿ok?
Perfecto, muy bien. Entonces. ¿De la noche o del día? No, de la noche, de la noche. Sí, gracias. No, ya había espantado. Sí, yo Yo me también. asusto, Misayo. hasta a mí me agarra el tucu, tucu, tucu. No, sí, hasta el domingo en la noche, sí, domingo en la noche. Ah, ¿Okay? bueno. Sí, me da mucho gusto que hayan ampliado esta parte de la percepción del ACV. Me gustaron mucho los trabajos. Me gustó mucho escucharlos, cómo la CV. Sí es mucho, mucho trabajo hacer un análisis de ciclo de vida y claramente ya se dieron cuenta porque no lo hace uno solo, no, hay un conjunto de personas que pues vamos tomando cuestionamientos diferentes, ¿no? A veces se va a presentar el caso que van a necesitar un ingeniero eléctrico, dependiendo lo grande del proyecto. A veces necesitamos de un mecánico experto, dependiendo si vamos a qué es lo que se ve a realizar o qué tan grande sea esta parte del proyecto. Ajá. Y porque muchas veces nos vamos a ir con el contexto del proceso tal cual de quien está dentro de la industria, que es quien conoce muy bien, pero hay factores, ¿no?, que nosotros podemos sí saberlos, pero queremos conocerlo más a profundidad. Y algunas veces tenemos que usar, pues, especialistas, inclusive en factores económicos algunas veces también. Entonces, ACV se vuelve un poco gigantesco algunas veces, dependiendo claramente del tipo de estudio, pero no hay no hay un estudio ACV en donde no se puede implementar, ¿no? Y cuando les pregunten, oye, ¿podremos hacer un ACV de cemento? Un ACV en la parte de proceso, en la parte de servicio, y en la parte de, bueno, en la parte de producto hay mucho, ¿no? La cafetera, las licuadoras, y es una demostración, es tal que, bueno, ahorita nuestros hogares, pues preferimos, bueno, mira, mejor este refrigerador, porque este refrigerador dice aquí que es ahorrador de energía, ¿no? Entonces preferimos esa parte para que no colapse el incremento de ese requerimiento de energía que nosotros vamos a pagar mes con mes. Lo mismo ocurre para la selección de máquinas, porque van a generar potencia en nuestras industrias. Inclusive, cuando se adquiere una, pudieran preguntar eso, oye, disculpa, ¿puedo ver un reporte de esta máquina de la que estemos hablando? Vamos a ponerle sistema, ¿no? Puedo verificar con el proveedor, claramente, ¿no? Puedo verificar el ACV de este sistema. ¿En qué página podrías dármelo, por favor? Porque esa máquina nos va a llevar a una industria limpia. Entonces, es mejor desde antes, ¿no? En la parte de compras, quizás comentarles esas. Por eso ustedes deben llevar este ACV a un segundo nivel, ¿no? Para que también, bueno, haya un entrenamiento dentro de su empresa y ustedes estén ya con ese enfoque de análisis de ciclo de vida que puede ser no solo funcional, sino amortiguar muchas partes económicas de la empresa, ¿no? Diría un compañero, yo no soy dueño de la empresa, ¿no? Pero sí contribuir, y esa es una parte también de un maestro en sustentabilidad, pues esa comunicación de lo que se ha aprendido en esta parte de la maestría de seguridad, ¿no? También es el cuidado, ¿no? Todo va en correlación en cuidado a esta salud que queremos de manera ya muy general en todos los aspectos, ¿ok? Bueno, pues esto pues ha sido nuestro taller, nuestra explicación de ciclo de vida. Espero haber cambiado ese paradigma que tenían, haber roto esos esquemas de lo que era ACV a lo que es este ACV fortalecido. Me dio mucho gusto otra vez volvernos a encontrar, volver a trabajar
y pues ojalá que nos encontremos en otra parte, en otro tiempo también, para poder seguir sumando esta parte del conocimiento y seguir poder estar en contacto. De todas maneras, pero aprovecho también para desearles pues ya estas próximas festividades. Los abrazo a todos y a todas a la distancia, pero muy calurosamente y con mucho cariño, porque estoy contribuyendo con ustedes a esta maestría y pues ya prontamente, ya casi van a ser ya con sello ya maestros y maestras, con mucho gusto, y que se sigan preparando todos los días. Se ve que les gusta mucho el estudio, me gusta mucho trabajar con personas profesionales como ustedes y pues seguir adelante. Y ya viene pues el 2026 y ya ustedes finalizando, y me da mucho gusto que sigan siendo tan productivos en esta parte de la maestría, ¿no? Entonces, feliz Navidad y feliz Año Nuevo anticipados. Y bueno, pues a terminar este ACV muy bien. Yo voy a estar ya calificando el lunes para ya dedicarnos pues a otras cosas y entregarles su calificación. ¿Ok? Los abrazo a la distancia, chicos, y de verdad, infinitas gracias por esa reciprocidad. Para mí fue un pago esta parte que ustedes hubieran explicado y se ACV muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, cenen rico, y pues no me despido, quedamos pendientes. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buen fin de semana, chicos. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo muy grande y muchas gracias por todo. Sí, igual a todos, felices fiestas. No, todavía nos vemos en la clase. La siguiente semana tenemos. Todavía hay clases, pero bueno. Pero ya las, un abrazo, ya las maestra. últimas Feliz que quedan, Navidad y chicos. feliz año, Vale, bueno. Okay. Gracias, maestra. Gracias, chicos. Feliz noche. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias.